moción de censura va a estar respaldada por grupos parlamentarios que representan a 12 millones de ciudadanos y de ciudadanas. En la etapa final del gobierno del señor Mariano Rajoy, el nuevo líder del PSOE, don Pedro Sánchez, pactó con la llamada Nueva Política, Podemos del señor don Pablo Iglesias y Ciudadanos del señor don Albert Rivera, que cuando cayera el Partido Popular, el siguiente presidente de la corporación RTV sería elegido por concurso público, una nueva modalidad que nunca se había usado en televisión española. Cuando el señor Pedro Sánchez llegó al poder con la moción de censura del año 2018, echó por decreto al presidente don José Antonio Sánchez Haas. El Gobierno ha aprobado un decreto ley para la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española, el cambio de presidente y los otros 9 consejeros. Y puso en marcha los mecanismos para hacer un futuro concurso público. Pero hasta que llegara ese concurso público tenía que nombrarse un consejo de administración y una presidencia que dirigirá RTV hasta entonces. El problema que tenía don Pedro Sánchez es que había llegado al poder por una moción de censura. De acuerdo a la legislación, el mando ejecutivo de la corporación RTV está en el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración debe elegir sus miembros en función de la composición del Congreso de los Diputados. Y en aquel momento el PSOE no tenía la mayoría del Congreso. La segunda fuerza, muy por detrás del PP, y estaba muy cerca de él Podemos. Dicho de otra manera, el nuevo presidente de RTV que fuera elegido por aquel Congreso iba a estar muy condicionado por un Consejo de Administración donde no tendría la mayoría. Interesantemente, eso al final no iba a ser un problema, porque lo que pasó fue lo siguiente. Si el gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas. Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo, para ti la Consejería de Turismo. Dame los telediarios. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo y lo que tú quieras. Y dame a mí los telediarios. Don Pablo Iglesias entendió que, dado que su partido Podemos había sido clave para que el señor Sánchez ganara la moción de censura, a ellos le correspondía designar quién sería la presidenta de RTV. Y don Pablo Iglesias llamó a la periodista doña Ana Pardo de Vera a decirle que la elegida era ella y que ella iba a ser la nueva presidenta de la corporación RTV. Esta noche en Fortapache hacemos balance. Ana Pardo, directora de Público, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, un placer. ¿Cuánta gente dice que lo que hay que hacer es echar al gobierno de Rajoy? ¿No? Lo primero que hizo doña Ana Pardo de Vera fue borrar todo su historial de Twitter. No sabemos qué había escrito por ahí. Pero, paralelamente, el señor don Iván Redondo y don Pedro Sánchez contactaron con el periodista don Arsenio Escolar para comunicarle que era él el elegido para ser el nuevo presidente de la corporación RTV. Su nombre fue filtrado al diario El País y al filtrarse los 2 nombres, acabaron decayendo ambos. Me llamó Pablo Iglesias y me dijo que había acordado con el Partido Socialista, es decir, con el gobierno en ese momento, que la parte de la presidencia de Radio Televisión Española le correspondía a él. Entiendo que es por el apoyo a la moción de censura. Ana Pardo de Vera, que ha contado cómo fue su fichaje, dice que le llamó el lunes el propio Pablo Iglesias y le dijo esa decisión está en mis manos, depende de mí, por eso yo personalmente te llamo para que seas la futura presidenta de Radio Televisión Española. Yo no sé si la señora Pardo de Vera lo dice, será así. No. El acuerdo entre Sánchez y Iglesias es que sea Podemos quien elija al nuevo presidente del ente público. Entra en la lógica que Pedro Sánchez, teniendo 85 diputados y solo 9 más que el segundo grupo que le apoya, Unidos Podemos, hombre, es de lógica que tenga que hacer algún gesto con ellos. Esto es política pura. Dame los telediarios, dame los telediarios. Entonces, el azufre monclovita viene de la filtración a saco de Arsenio Escolar en la portada del País, cuando se les había dicho que no a esa opción. Se empiezan a filtrar los primeros candidatos que maneja el gobierno para presidir de forma provisional Radio Televisión Española. Primero, el de Arsenio Escolar. Es el favorito del PSOE, pero desde Podemos prefieren a Ana Pardo de Vera, directora de Público. Una deslealtad absoluta que ha habido por parte de unos acuerdos. El propio Pablo, me llamó también Pablo Iglesias, y me dijo que, bueno, que él también respetaba mi trayectoria, pero que él creía, o que su gente le pedía, que fuera primero una mujer y después bastante más joven que yo.
Has tenido suerte, Eso fue gracias a la política de las mujeres y los niños primero, No. te has librado del infierno. Me llama Pablo Iglesias el lunes. El miércoles me dice ya que está prácticamente cerrado, pero que Sánchez le pide que valore la opción de Arsenio Escolar. Entonces yo dije, hombre, si el presidente es lo que quiere, y me dijeron no. La parte esa es nuestra y además es lógico que nos dé esta concesión. Y yo lo veía lógico también. Yo a los dos, tanto al presidente del gobierno como a Pablo Iglesias, les dije, si no hay un apoyo expreso hacia mí, no me metáis en ese avispero. Quemando amigos míos, como no lo podrá decir mi buen amigo Nacho, pues el tema de Arsenio Escolar. Era un profesional con largo recorrido, al menos una persona que por edad y por experiencia... El señor Pablo Iglesias acepta entonces renunciar a que sea doña Ana Pardo de Vera y propone en su lugar al señor don Andrés Gil, que era el jefe de política de eldiario.es, el diario de don Ignacio Escolar. Como había hecho la señora Pardo, también don Andrés Gil borra inmediatamente todo su historial de Twitter. Andrés Gil, jefe de política del diario.es, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Pablo. Y mañana se les ocurría poner al Pato Donald. Finalmente no fue ella la elegida, sino el periodista y jefe de política de eldiario.es, Andrés Gil. Acuerdo entre el Gobierno y Podemos para que sea él el nuevo presidente de Radio Televisión Española. Mejorar la calidad democrática del país. Es Andrés Gil, director de política del diario.es. Y como no había salido la baronesa Parda, ni tampoco el preescolar, entonces designaron a un propio del diario.es. Que esto es, pues no sé, es como si ahora pusieran un redactor jefe de Granma al frente de Televisión Española. Al final el Partido Popular es un partido que ahora mismo no tiene ni líder, ni tiene proyecto, ni tiene ideas. La baronesa Parda contando cómo le habían ofrecido el cargo y después la habían engañado. ¿En qué cabeza cabe que no han hablado con ningún grupo parlamentario? ¿En qué cabeza cabe que no han hablado, por lo menos, con el Consejo de Informativos de Radio Televisión Española? El Consejo de Informativos, Xavier Fortes al frente. Pero vamos a ver, ¿pero quién es esta tía? ¿Pero qué ha hecho en la vida? Bueno, aparte de las cansadas que publican en su pasquín. Pero el otro era el preescolar y si no, el redactor jefe del preescolar, pero bueno. Yo soy periodista del diario.es. Un periodista propuesto por Podemos y que el propio Pablo Iglesias anunciaba esta mañana aquí en Antena 3. Parece que finalmente el acuerdo será con Andrés Gil, el director de política del diario.es hasta este momento. Pero ocurre algo inesperado. Don Pablo Iglesias había anunciado el nombre de don Andrés Gil un viernes y ese viernes el Consejo de Informativos convoca una jornada de Viernes Negro de protesta contra don Andrés Gil. Aquello molestó bastante al señor Iglesias, que pensaba que los del Consejo de Informativos estarían encantados con un candidato propuesto por él. No había entendido el señor Iglesias que los del Consejo de Informativos podían ser muy progresistas, pero no es que quisieran a un presidente de izquierdas que viniera puesto por Podemos. Lo que querían es un presidente que fuera de ellos. A ser posible el señor Fran Llorente o la señora Alicia Gómez Montano. Haga la factura a Podemos regalándole la televisión pública, la televisión de todos los españoles a Pablo Iglesias. Ni Televisión Española puede ser la tuerca ni podemos ver a Monedero presentando el informe semanal. Esta semana ha sido vergonzosa la manera que se ha gestionado esta negociación. Entre otras cosas porque se pensaban que era entre dos. Creo que no va a ser ninguno de los tres que ha salido hasta ahora y espero que acierten en el nombre que surja. Al estar también entre los propios trabajadores de Radio Televisión Española, que en redes hablan de dedazo y exigen un candidato de consenso. La candidatura de Andrés Gil decae y el domingo él mismo renuncia. No había consenso, pero tampoco ayudaba el hecho de que hubiese borrado 13.000 tuits unos días atrás. 21.000 en el caso de Ana Pardo. Arsenio Escolar fue el único que no borró ninguno, pero de poco le sirvió. Camarada Gil dice que prefiere renunciar porque no hay consenso. Ah, que lo había antes. Y quiero tener unas palabras de elogio para Andrés Gil. Creo que su carta de renuncia de ayer demuestra cuán importante es que haya profesionales como Andrés Gil, con su honestidad y con su honradez, en la radiotelevisión pública española. Que un tío, un redactor de Carmena, especializado en halagar a Carmena a diario, que este iba a dirigir Televisión Española. Este proceso al final ha entrado en una situación que a mí no me gusta, pero no podemos sentirnos orgullosos de lo que ha pasado. Entonces entró en escena el señor don Eladio Jareño, que todavía sigue siendo director de TVE, y aunque era de la órbita del Partido Popular, estaba consiguiendo establecer buenas relaciones con gente del Partido Socialista y con el señor don Iván Redondo, y propuso que hubiera un presidente aséptico, que era el señor don Tomás Fernando Flores.
Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, es la nueva propuesta de PSOE y Podemos para presidir Radio Televisión Española. Y que Podemos aceptara a cambio de que en ese Consejo de Administración de la corporación tuviera hasta 3 consejeros, entre ellos doña Cristina Fallarás, que llegó hasta aparecer en TV3 dando por hecho su nombramiento. El Congreso de los Diputados ha elegido a los 6 miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, propuestos por PSOE, Podemos y PNV. Los nuevos consejeros designados por el Congreso son Tomás Fernando Flores, Rosa María Artal, Cristina Fallarás. Uno de ellos, el de la periodista y tertuliana Cristina Fallarás. Y es que esta conocida periodista de la izquierda más radical no tiene problemas en enfundarse la camiseta de Podemos para entrevistar a Juan Carlos Monedero. Ja, parlem, ara que deies de lo público, parlem del públic, de Televisió Pública Espanyola en aquest cas. Tu seràs consellera. Explica'ns una mica els timings de la teva incorporació, perquè això serà quan? Perquè així també nosaltres sabem, perquè estic molt contenta de tenir-te avui entre nosaltres un dia més i sembla que de moment podràs continuar, no? Sé que es un consejo dedicado a la gestión de lo público, pero que con muy buen tino no tiene incompatibilidades. Y no duda en mostrar su total animadversión por el Partido Popular y el liberalismo. Yo no soy virgen, tú no eres virgen, tu madre no es virgen. En cambio, millones de personas en España veneran a una virgen. Dos distinguidas inútiles, o sea, la Fallarás y la Artal, o sea. Prefiero pensar que la ingenua fui yo. Pero extrañamente, o quizá no, cuando llegó el momento de votar aquel consejo con el señor Fernando Flores y la señora Fallarás, 2 diputados del PSOE, doña Diana Lastra y don Rafael Simancas, se equivocan al votar y no se alcanza la mayoría suficiente para que salga ese consejo de administración. Y resulta que en el decreto el PSOE había dejado fijado que si no había acuerdo del Parlamento, si no se lograba mayoría suficiente, quedaba disuelto el Consejo de Administración, se suprimía temporalmente el órgano y en su lugar habría una administradora provisional única que asumiría personalmente todos los poderes del Consejo de Administración. El Pleno del Congreso de los Diputados no ha logrado cerrar la elección de los miembros del Consejo de Administración transitorio de Radio Televisión Española al no conseguir la mayoría absoluta de la Cámara Baja. Bueno, pues fue un error humano, una equivocación de 2 diputados. Las casualidades en la vida y en el Congreso de los Diputados, por desgracia, no suelen existir. El decreto es un buen decreto que se hizo muy bien y por eso el propio decreto da una salida. Es la del administrador único. Esa administradora provisional fue doña Rosa María Mateo, del PSOE. El gobierno sí ha conseguido el respaldo de sus socios en la moción de censura para que Rosa María Mateo dirija Radio Televisión Española como administradora única. Es decir, que gracias a ese oportuno error, la nueva mandamás de RTV, propuesta por el PSOE y con obediencia al PSOE, no tendría que estar sometida a ningún consejo de administración donde hubiera podido quedar hipotecada a los consejeros nacionalistas, independentistas, los de Podemos o los del PP, porque estaba ella con todos los poderes del consejo. Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Espantosa, de Radio Televisión Española, afrontasen, Radio Televisión Espantosa. Doña Rosa María Mateo había sido una presentadora histórica de Televisión Española en los tiempos de la transición y en los tiempos felipistas, y en los 90 se fue a Antena 3 Televisión, donde no acabó muy contenta porque dijo que la habían echado por vieja y por roja. Me llamaron por teléfono unos compañeros porque salió una lista. Era en la época en que el PP manaba a España. Sí. No sé si era alguna represalia pel teu passat. Un poco rojiño. Yo siempre digo que hay 2 cosas. Por un lado, considerarme quizá no de su cuerda, y yo creo que por otro, por vieja. Simplemente dijeron, esta es una vieja, la echamos, aparte de roja es una vieja. Ya sabes que en este país todavía se emplean estos términos. Lo primero que hizo fue crear un consejo de dirección donde metió a las 2 personas que ya conocía de la etapa en la que había sido presentadora en RTV. La señora doña Elena Sánchez, a la que puso como secretaria, y la señora doña María Escario. El primer consejo que le dieron estas 2 es que en ese consejo de dirección, comité de dirección, tenía que integrar al hombre que mandaba en los pasillos de Torre España, es decir, al señor Fran Llorente. Mantuvo temporalmente a don Eladio Jareño, que era director de TV para los temas de programación, y dejó en manos del señor Fran Llorente la designación de la nueva directora de informativos. Y a propuesta del señor Fran Llorente, la designada fue
doña Begoña Alegría, una de las mujeres que había encabezado el movimiento de los Viernes Negros. El personal de Torre España, que era mayoritariamente afín al señor Fran Llorente y al sector progresista, recibió con entusiasmo en la votación consultiva, dando a la señora doña Begoña Alegría un apoyo masivo, con una gran diferencia a los resultados que se obtenían cuando el director de informativos era alguien propuesto por el Partido Popular. La periodista Begoña Alegría ha sido nombrada directora de los servicios informativos de esta casa de Televisión Española. Y la alineación que diseñó doña Begoña Alegría era básicamente premiar a todos los que habían estado en la guerra de los Viernes Negros. Don Carlos Franganillo, que había sido uno de los corresponsales que se había vestido de negro, se convertía en el nuevo presentador estrella, el del telediario de las 9. La señora doña Mónica Agudo, considerada la ideadora de la estrategia de los Viernes Negros, era nombrada directora de informativos diarios. Dos nuevos nombramientos del equipo directivo de los servicios informativos de Televisión Española, que está conformando su directora, Begoña Alegría. Mónica Agudo será la nueva directora de informativos diarios y mayor parte de sus carreras profesionales en RTV. Agudo ha formado parte, entre otros, del equipo de edición del telediario. Doña Teresa Rodríguez, otra de las camisas negras y del grupo de los matrimonios de RTV, quedaba nombrada como directora de informativos no diarios. Don Óscar González, también del grupo de los matrimonios, y era el que había escrito en E-News que los responsables de informativos en la etapa del PP eran una panda de corruptos, fue premiado como director de Informe Semanal. Y Xavier Fortes, también camisa negra y uno de los que había sido cabecillas del Consejo de Informativos como portavoz, quedaba nombrado nuevo presentador de los desayunos de RTV. También un segundo, decirle cuando venga Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, a ver si pueden traer también los lazos esos que traían antes, reivindicando la objetividad del medio. Y bueno, y usted se puede poner una camiseta negra, sí, y vamos todos encantados. Exacto, muy bien, pues nada. Es decir, que el periodista que desde Twitter había estado criticando a don Sergio Martín por cómo llevaba el programa y cómo hacía las tertulias, ahora con el cambio de color político en la Moncloa pasaba a reemplazar a la persona a la que había estado criticando. ¿Pero qué le parecen, hablando de Radio Televisión Española, las protestas, los famosos Viernes Negros? Mire usted, los que se quejaban ahora les han puesto arriba y los que estaban arriba se conoce que les han puesto abajo. Como toca siempre que hay un cambio de color en Radio Televisión Española, hubo la consecuente purga. Como suele ocurrir, aquellos profesionales que estaban contratados, es decir, que no tenían plaza fija, en RTV eran inmediatamente despedidos. Fue despedido el señor Álvarez Gundín, fue despedido el señor Zancajo, fue despedido doña Alejandra Ayoza, la cabeza visible de la llamada redacción paralela, fue despedido el señor Gilgado, fue despedido el señor Nasarre de Radio Nacional, fue despedido el señor don Víctor Arribas y también fue despedido el señor don Javier Cárdenas, que hacía un peculiar programa por aquella época. También sacaron de las pantallas a don Jesús Álvarez, que había sido uno de los profesionales que no había querido sumarse a todo el tema de los Viernes Negros. La gente que no se vestía de negro la paraban por los pasillos y le decían: no te estás vistiendo de negro, aquí va a haber cambios. ¿Qué le están diciendo? A los más significados de la dirección de informativos de la etapa anterior no los podían echar porque tenían todos plaza por oposiciones en RTV. Lo que hicieron fue degradarles a todos. El señor Castro, la señora Sastre, la señora Izaguirre sufrieron reubicaciones en puestos más secundarios y con menor sueldo. En el caso de don Sergio Martín, le nombraron redactor de programas de videojuegos en algo que él mismo consideró una humillación. A los que estábamos en la dirección, en la última etapa, se nos ha puesto de redactores de base en programas del canal 24 horas que se emiten a la 1 de la madrugada. O de redactores de videojuegos, ¿no? Como pasó con Sergio Martín, por ejemplo. Exacto, pero Sergio Martín está de redactor de videojuegos en un programa que se llama Zoom, que se emite en el canal 24 horas. A unas horas que no son las de más audiencia. Eso sí, el cambio político no se tradujo en un gran éxito de audiencia, sino todo lo contrario. Durante la etapa en la que doña Begoña Alegría fue directora de informativos, los telediarios se hundieron. No es que no recuperaran el liderazgo, sino que cayeron a la tercera posición. Y es que la gran oportunidad perdida para Radio Televisión Española fue que en ese año se rompió, tras un juicio complicadísimo, la relación entre el programa Pasapalabra y Telecinco, Mediaset. Esta misma tarde la sentencia sobre Pasapalabra, Mediaset España comunica su respeto por dicha decisión y su propósito de acatarla de forma inmediata. Por lo tanto, y salvo que no se llegara previamente a un acuerdo con ITV, hoy ha sido el último día de emisión de este programa.
Y a pesar de que el señor Fran Llorente y el señor Eladio Jareño trataron de convencer al comité de dirección de doña Rosa María Mateo de que tenían que comprar ese programa, al final quien compró el programa fue Antena 3, que en aquella época estaba a punto de potenciar sus informativos de la noche con el señor don Vicente Valles, y a partir de ese momento Antena 3 Noticias 2 se convirtió en el programa líder de la franja de informativos de las 9. En segundo lugar quedó el señor Piqueras, y los nuevos informativos del señor Franganillo, dirigidos por doña Begoña Alegría, cayeron a la tercera posición. En ese contexto se celebra por fin el concurso para elegir por primera vez al nuevo presidente de RTV por esta vía. El concurso consistía en que aquellos que quisieran ser presidente de RTV presentaran un proyecto. Ese proyecto sería evaluado por una serie de miembros de un tribunal de expertos que había designado el Congreso de los Diputados. Esos expertos emitirían una serie de notas, una nota de corte, y señalarían a los 20 aprobados, los 20 que sacaran mejor nota, el resto quedarían suspendidos, y de esos 20 el Congreso escogería a los 11 miembros del Consejo de Administración. Para la alegría del personal de Torre España y los franllorentistas, la persona que salió mejor valorada en aquel examen fue doña Alicia Gómez Montano, alguien de los suyos, prácticamente su madre espiritual. Ya se conocen los 20 candidatos finalistas para presidir Radio Televisión Española. Han evaluado los currículos y los proyectos de los 95 aspirantes. Eso sí, sorprendió que figuras muy destacadas tanto del sector mayoritario como del sector minoritario sacaron muy mala nota. Fueron suspendidos figuras de muy primer nivel en RTV, y encima con ensañamiento, porque en el Boletín Oficial del Estado salió publicado lo que los expertos habían dicho de las propuestas que habían presentado algunos. Genaro Castro: su propuesta es valorada con un 0 por no atenerse a las normas de la convocatoria. Ramón Colom: diagnóstico general nulo y escaso de CRTVE, mediocre desarrollo, son 4 puntos sin ningún orden. Elena Sánchez Caballero: parece un manual copiado de Wikipedia. Concepción Cascajosa: no hace diagnóstico del sector, no hay diagnóstico serio, apenas alguna pincelada de generalidades, proyectos sin estructurar. Miguel Ángel Sacaluga: pobre, carente de propuestas, deficiente, de muy baja calidad. Sus propuestas son escasas o inexistentes. En broma decían los del personal de RTV que parecía que hubiera sido un tribunal de Ristos Mejides en Operación Triunfo. Sin embargo, el problema que tenían es que, de acuerdo a la legislación, el Consejo de Administración de RTV tenía que ser paritario, y resulta que entre los 20 que habían sacado mejor nota, aunque la primera fuera una mujer, doña Alicia Gómez Montano, apenas había más mujeres. Según la ley, el Consejo de Administración tiene que respetar el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres. Entre los finalistas hay 16 hombres y solo 4 mujeres. Entre las pocas mujeres encima que habían aprobado estaban 2 de las figuras más denostadas por el sector mayoritario de Torre España, doña Carmen Sastre y doña María Eizaguirre, las personas que habían controlado los informativos en la última etapa del señor Rajoy. Ante esto, el gobierno de don Pedro Sánchez decidió congelar el concurso, meterlo en un cajón, y que de momento siguiera doña Rosa María Mateo con plenos poderes y sin tener que responder ante consejo alguno. Señorías, se lo digo a todos ustedes, yo vengo aquí a decir la verdad. Y cuando digo la verdad es la verdad. Y cuando digo que soy independiente, señorías. Y nadie me va a dar órdenes. Ni ustedes, ni ustedes, ni ustedes. Nadie. En ese contexto se celebran las elecciones del año 2019. Y ahí se producirá un conflicto muy importante en RTV. Porque don Pedro Sánchez querrá usar a RTV para contraprogramar el debate de la sexta de A3 Media. Hasta el punto de que por 2 ocasiones don Pedro Sánchez pedirá un cambio de debate en RTV. Y para sorpresa de los profesionales de RTV, bastaba una llamada de don Pedro Sánchez para que la señora doña Rosa María Mateo cambiara la fecha del debate a la que le dijera el presidente del gobierno. Radio Televisión Española ha ofrecido esta mañana una nueva fecha para el debate entre los principales candidatos a la presidencia el 23 de abril, la misma que A3 Media propuso inicialmente para un debate a 5. El próximo martes, Radio Televisión Española está dispuesta a organizar este debate a 4, el martes 23 de abril. Justo es el día en el que A3 Media mantiene su compromiso para celebrar en esta casa el debate después de haberse comprometido con todos los candidatos y que 3 de esos candidatos ya hayan mantenido su palabra de venir ese día aquí a A3 Media. Así que el gobierno dobla la mano a Radio Televisión Española, que cede a las presiones. Y eso a pesar de que ayer Radio Televisión Española
confirmó que su debate sería el 22, un día antes, el lunes. Hoy Televisión Española, hace tan solo unos minutos, saca ese comunicado en el que confirma, tras las presiones de Moncloa, que su debate es el día 23 y además no dan alternativa. Ha sido la propia Rosa María Mateo, la administradora única de Radio Televisión Española, la que ha llamado a todos los partidos con ese comunicado ya emitido, ya redactado. Les llama a los partidos para informarles de que el debate tiene que ser sí o sí el día 23. Hoy en un comunicado, RTV anuncia una nueva fecha, el 23 de abril. Esa imagen de dependencia llevó a unas discusiones muy tensas entre doña Rosa María Mateo por un lado y los líderes llorentianos por otro, el señor Fran Llorente, la señora Begoña Alegría y el señor Xavier Fortes, donde ella acabó diciendo os he mimado demasiado, ¿queréis controlar esto vosotros? Los consejos de informativos que representan a los profesionales de la información de Radio Televisión Española no comparten la decisión de la corporación de cambiar la fecha del debate al día 23. En un comunicado afirman que no se debe aceptar que ninguno de los partidos pretenda imponer su criterio. Radio Televisión Española organizará el primer debate a 4 de la campaña electoral el próximo lunes día 22. Nunca la televisión la televisión pública puede trabajar a favor de un gobierno. Lo que vimos ayer fue un espectáculo terrible. Los consejos de informativos que representan a los profesionales de la información de RTVE celebran la vuelta a la fecha inicial del debate. La señora doña Rosa María Mateo, es decir, el PSOE, consideró que el Consejo de Informativos y los llorentianos tenían demasiado poder en los pasillos de Torre España y que había que nombrar un nuevo cargo para equilibrar fuerzas. Por tanto, aunque doña Begoña Alegría, llorentiana, siguiera como directora de informativos, pondrían por encima de ella un nuevo cargo que hasta ese momento no existía, llamado Director de Información y Actualidad, que dependería directamente de doña Rosa María Mateo, o quizá directamente del gobierno. Ocuparía ese puesto el señor don Enrique Hernández, que venía de dirigir el Periódico de Cataluña. El Consejo de Informativos respondió al guante convocando una nueva votación para que el personal de Torre España valorara la idoneidad de que se creara ese cargo. Y el resultado fue abrumadoramente negativo. Pero, como la votación no era vinculante, el nombramiento de don Enrique Hernández se hizo efectivo. Tras lo cual, doña Begoña Alegría dimitió como directora de informativos. Don Enrique Hernández buscó a otra camisa negra dispuesta a ocupar el cargo y se lo ofreció a doña Almudena Ariza. Pero doña Almudena Ariza dijo que solo aceptaría si tenía un apoyo en una votación consultiva del Consejo de Informativos razonablemente parecido al que había tenido doña Begoña Alegría. Y aunque en aquella votación logró más apoyos, más síes que noes, se quedó a bastante distancia del apoyo que había cosechado doña Begoña Alegría. Ante lo cual, la señora Ariza dijo que renunciaba a dirigir los informativos de RTV. La periodista Almudena Ariza ha renunciado a dirigir los informativos de Televisión Española. En un mensaje interno a los trabajadores, considera que su candidatura no ha conseguido una mayoría suficiente de apoyo para llevar a cabo su proyecto. Lo que obligó a que temporalmente el propio don Enrique Hernández asumiera la dirección de informativos. La verdad es que doña Begoña Alegría y doña Almudena Ariza no saben la potra que tuvieron, porque gracias a no aceptar el cargo una y a dimitir la otra, se evitaron ser los responsables de informativos durante la pandemia. La OMS cree que no hay razones para suspender el mobile. No hay justificación para restricciones ni de viajes ni de comercio, porque precisamente las consecuencias y los efectos secundarios a nivel económico y social podrían ser dramáticos. Muy significativa y que estamos viendo aquí en estos 2 días. Detrás de esta puerta hay reunidos 400 científicos, investigadores, médicos. Son, se supone, los que más saben de coronavirus en el mundo. Por aquí están pasando estos días miles de personas, trabajadores, periodistas especializados. No hemos visto ninguna señal de alarma y ni a una sola persona con mascarilla. Esto también nos lo han hecho notar. No ha hecho ninguna recomendación en el sentido de restringir los viajes o el comercio. Porque a principios de 2020 estalla todo el run del coronavirus y los informativos de RTV se movilizarán para decir que aquello del coronavirus, de decir que el coronavirus va a matar gente, es un bulo alarmista y que en el fondo aquello es como una gripe y que lo único peligroso es el alarmismo. No hay transmisión diseminada en España, aunque hay algunos focos en los que tenemos que tener cuidado y que se están investigando, pero ahora mismo no hay una gran transmisión a nivel nacional. Y estamos teniendo una preocupación excesiva a nivel poblacional. Esto es una enfermedad, pero eso no implica que sea una enfermedad de una gravedad excepcional que tenga que preocupar de forma exagerada a la población.
Don Enrique Hernández llega a ordenar un especial llamado Coronavirus, cómo combatir el miedo, veniendo a decir que no había ningún motivo para el miedo y que el verdadero peligro era eso, dejarse llevar por el susto, cuando en el fondo aquello no era para tanto. Los científicos nos dicen que este virus no es especialmente virulento y repiten que es menos peligroso que la gripe común. Aunque sea una pieza que define por antonomasia la línea informativa de RTV por aquellos días, es la que emitió don Lorenzo Milá desde Italia, diciendo que ahí prácticamente se estaba viendo que aquello era como una mera gripe y que ya la gente que se enfermaba se curaba muy rápidamente. Es que estamos ante un tipo de gripe, pero al final es un tipo de gripe que, como la gripe, afecta sobre todo a personas con defensas bajas, con situaciones de salud precaria, como las personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe común, y tiene un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%. Por tanto, no podemos hablar de, de virus terroríficos. No, estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado. Como estáis diciendo, las cifras, a falta de la actualización que se producirá en pocos minutos por el gobierno, estamos hablando de 229, 231 contagiados, 7 muertos, todas personas mayores con patologías previas. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real, que aquí los médicos no se cansan de repetir, pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no? Aunque aquí tampoco tiene mucho sentido ser especialmente duro con RTV, porque RTV hizo exactamente lo mismo que hizo la mayoría de medios por aquellos días. Puede asimilarse a la gripe, de hecho la gripe genera muchísimos más muertos. No, nada. El coronavirus no existe, nada. No hay ningún problema. Decíamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. Yo creo que se ha adquirido nivel de histeria, yo no le quito ni un gramo de importancia, oye, se cobra vidas también, pero se las cobran las pulmonías, se las cobran las distintas cepas de gripe. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos. Solo el 0,7% de las personas que han contraído el virus ha fallecido, el 0,7%. Insisto, no seamos alarmistas, ¿por qué? Porque esto es un fake. Que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Ahora mismo a mí, si me ofrecen 2 entradas para ir a la ópera a la Scala de Milán, con ser la capital europea del coronavirus, yo iría, sinceramente. El tratamiento informativo del coronavirus es apocalíptico y ya está empezando a calar en la población. Liberales no se han dado cuenta de que el alarmismo tiene consecuencias muy graves. Esto va a ser una enfermedad que en abril se nos habrá olvidado. Esa gestión es muy importante, sobre todo de cara a la opinión pública y de cara a tranquilizarse y a notar una cierta seguridad. Hombre, cosa que sí ahora parece que se está hay que decir, ni el coronavirus sea una excusa para que salgamos a reivindicar nuestros derechos. Celebrar esto es mucho más que enfrentarme al virus, por lo tanto os llamo para irnos a la manifestación del 8 de marzo. No creo que nos vamos a arrepentir de no haber suspendido el 8 de marzo y las fallas a la vista de lo que está pasando en Italia con 17 provincias cerradas ahora mismo y muchos otros lugares. Creo que nadie duda de que la gestión que están haciendo los expertos para tomar cada decisión, que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo. ¿Qué le diría? Que le va la vida. Así que le diría que le va la vida. ¿Cómo lo estáis poniendo? ¿Estoy disfrutando? Mira, yo muy ladito. Pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no? Después de la tragedia de la pandemia, el señor don Enrique Hernández siguió como director de Información y Actualidad, pero cedió el cargo de director de informativos de Televisión Española a el señor don Josep Vilar, un periodista ligado al PSC, que cuando se sometió al Consejo de Informativos también fue suspendido. Ni doña Rosa María Mateo ni don Enrique Hernández eran ya vistos en ese momento como uno de los nuestros por el núcleo de Torre España. La señora Elena Sánchez ya había dimitido como secretaria del Consejo y la había reemplazado doña Verónica Ollé. La principal apuesta de don Enrique Hernández para su Televisión Española fueron 2 programas informativos en la franja de la mañana. El programa La Hora de la 1, y para presentarlo escogió a doña Mónica López, que venía de presentar información meteorológica, donde también había destacado por sumarse al movimiento de las camisas negras, y el programa Las Cosas Claras,
que presentaba don Jesús Cintora y hacía una productora externa. Estos dos programas estaban muy mal vistos por la derecha política porque los consideraba programas demasiado sanchistas, que por aquellos días básicamente estaban centrados en dos cosas, no en cuestionar la labor del gobierno con la pandemia u otras cosas, era básicamente estaban centrados en atacar a la familia real, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y advertir del riesgo de la ultraderecha. De esta casa también se pretende, y realmente lo lamento, yo se lo pregunto como un poco con estupor, ¿no? Cuando a mí me dijeron, no, es que Jesús Cintora va a ser el próximo fichaje de Televisión Española. ¿De verdad es una persona que representa la sensibilidad plural de los españoles? Una persona que fue destituida de Mediaset por no ser suficientemente plural. Señora Abascal, usted dijo ayer en el Congreso que este es el peor gobierno en 80 años. ¿No cree en la democracia? No entiendo su pregunta. Pero, paradójicamente, esos programas tampoco gustaban a el sector progresista que dominaba Torre España, ni al Consejo de Informativos ni a los llorentianos, porque eran programas hechos en su mayoría por contratados y no por personal, no eran de ellos, por así decirlo. La verdad es que incluso los actuales están protestando por la llegada de Jesús Cintora. Incluso ahora mismo la gente que se vistió de negro, pues no le gusta que venga esta persona, que venga este periodista a hacer el programa en Televisión Española. Decir en una empresa que hay 1000 periodistas, que ni uno solo de los 1000 periodistas puede hacer un programa en Televisión Española, es decirte que no sirves. Es decir, que la gente que hay dentro no sirve. Si no hay uno solo de 1000 para hacer un programa de actualidad política, hombre. Practica el cierre perimetral. Entre tanto, los turistas dicen cosas como estas. And in Spain I feel that yes, it's more open than other European countries. Una traducción mal hecha en las cosas claras ha provocado varias quejas en las que acusan al programa de haberlo hecho intencionadamente. Y era llamativo ver que cuando el señor Cintora hacía un reportaje con una reportera persiguiendo al señor Rajoy, los propios trabajadores de RTVE en sus Twitter ponían a parir el programa que se supone que era de su propia cadena. Un episodio muy controvertido fue cuando en el programa La Hora de la 1 salió un rótulo para burlarse de la infanta al decir que porque viajaba al extranjero a estudiar ya era comparable con su abuelo. La educación de la princesa de Asturias, que es la heredera de la corona y por lo tanto la futura jefa del Estado, tiene que tener una educación integral. Eso causó que la propia doña Rosa María Mateo emitiera un comunicado reprobando la actitud de la cadena de la que era administradora única. Desde ayer se está hablando mucho de este programa, incluso estamos en la portada de algunos periódicos, por un rótulo que apareció en el tramo final del programa cuando hablábamos de la noticia de que la princesa Leonor estudiará el bachillerato en Gales. Hoy queremos pedir disculpas públicamente. Tal y como se dijo ayer, al poco de producirse este error, Radio Televisión Española lamenta profundamente lo ocurrido y mantiene evidentemente su compromiso con el respeto a las instituciones del Estado. Además, se ha relevado de sus cargos a los responsables de esta equivocación. Y ahora resulta que nos encontramos con que un gracioso, el tal Barrachina, que no tengo el gusto de conocer ni el menor deseo de hacerlo, el señor Barrachina, que se ha ido, después de hacer esta tontería, ha hecho otra más y se ha marchado diciendo bueno, me han echado como el abuelo de Leonor. Además habla del abuelo y de Leonor como si comieran todos los días, como si se conocieran de toda la vida. Es decir, como se ha perdido el respeto institucional. También entonces, don Xavier Fortes tuiteó contra el responsable de aquel rótulo, que también era un contratado. Es muy poco probable que el señor Fortes hubiera tuiteado algo así si lo hubiera hecho alguien de plantilla, porque aquí había de fondo un debate entre los internos y los externos. Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Española. El último episodio de la RTV de doña Rosa María Mateo fue cuando se enteraron que el señor Genaro Castro, que estaba ubicado en la 2 en un programa llamado Documentos TV, que emitía reportajes a las 12 menos algo de la noche, quiso emitir a principios de 2021 una pieza documental muy crítica contra el gobierno por su gestión de la pandemia, en la que iban a sacar por primera vez imágenes del tanatorio. Y una decisión sorprendente, el director de informativos, el señor Vilar,
presumiblemente obedeciendo órdenes del señor don Enrique Hernández, modificó la edición de ese reportaje colando 5 minutos que el señor Genaro Castro no había hecho, pero que se emitían al principio con el objetivo de suavizar las críticas al gobierno. Aquello consiguió que, muy a su pesar, el Consejo de Informativos emitió un comunicado a favor del señor Genaro Castro, aunque presumiblemente con menos vehemencia a lo que habrían hecho si algo parecido se hubiera hecho contra uno de los suyos. Hubo un tiempo en que la televisión pública se multiplicaban las denuncias de los profesionales de la casa por prácticas de manipulación y otras malas praxis. Esto no ha ocurrido durante mi mandato. Durante todo el periodo de doña Rosa María Mateo, la profesional que más le había sacado de quicio había sido doña Carmen Sastre, que, imitando lo que había hecho el señor Fortes en su día, se había pasado todo el mandato de doña Rosa María Mateo tuiteando contra ella, usando siempre el hashtag diario de una cesada. Las audiencias le están diciendo que ese no es el camino. Desde hace 2 años se lo están diciendo. Luego hay una lucha de poder entre ellos. Es decir, hay una rama más proclive a Podemos y otra parte que es más proclive al PSOE. Ahora mismo está la más proclive al PSOE. En 2021 ya no existía Ciudadanos y el PSOE ya era primera fuerza en el Congreso, ya por lo tanto podría tener una composición del Consejo de Administración más favorable a él, motivo que llevó a que don Pedro Sánchez considerara que ya podía prescindirse de la figura de doña Rosa María Mateo y formar un Consejo de Administración, intentando por última vez un presidente de consenso. También es cierto que el Tribunal Constitucional está a punto de tumbar el nombramiento de doña Rosa María Mateo. Lo que más pareció dolerle a la administradora única no fue tanto que la echaran, sino saber que en ese Consejo de Administración iban a estar 2 de las figuras a las que más tierra tenía, doña Carmen Sastre y don Genaro Castro. Yo le tengo que decir, ustedes han hablado mucho de purga durante estos 2 años y medio. Bueno, pues ya se han encargado ustedes de recuperar a los presuntamente purgados. Por supuesto, no quieren vernos ni en pintura. No quieren saber nada de nosotros.